Después de un iPhone SE de tercera generación un poco decepcionante, de un Mac Studio que sí que resulta muy atractivo por ese nuevo procesador, de un Studio Display que nos ha dejado un sabor agridulce especialmente por un precio muy elevado, está el iPad Air, el que posiblemente para muchos sea el mejor iPad que se puede comprar a día de hoy. Y lo cierto es que si tenemos en cuenta la inclusión del chip M1, podríamos decir que sí. Pero, ¿y si te dijese que tal vez estás equivocado? Bueno, quédate en este vídeo y te explico los motivos y además mi experiencia con este nuevo iPad de Apple. El nuevo iPad Air de quinta generación es básicamente el mismo iPad Air de siempre, solo que con algunas mejoras en determinados aspectos que hasta cierto punto son lógicos para una nueva generación. La primera y la más importante es el procesador. Apple aquí ha introducido el chip M1 y esto dota al dispositivo de una potencia increíble para todo tipo de tarea, incluso aquellas que son más pesadas como por ejemplo la edición de vídeo o la animación 3D. Claro que aquí, y muy a mi pesar, aunque la App Store está llena de aplicaciones de una gran calidad y muy versátiles, potentes, lo cierto es que las aplicaciones siguen siendo al final el principal elemento que lastran la experiencia de estos iPad, porque el chip M1, el mismo que utilizan los nuevos Mac, es muy potente, pero si no hay un software lo suficientemente capaz como para permitirle sacar todo ese potencial, bueno, pues se quedan un poquito cojos. Aún así, con aplicaciones como LumaFusion, por ejemplo, como Procreate, etc., se pueden hacer cosas que son absolutamente increíbles. La segunda mejora también está relacionada un poco con el procesador. El chip M1 permite un conector USB-C que es el doble de rápido que en su anterior generación, algo que créeme que no solamente es muy importante sino muy necesario, porque sin estos iPads vas a tener más potencia, lo normal es poder aprovechar esos dispositivos externos, sobre todo almacenamiento externo, para poder trabajar con el dispositivo en aplicaciones que lo permitan de una forma mucho más fluida y sobre todo sin tener que esperar esos, interminables tiempos de transferencia de datos. Y ya la tercera mejora, aunque pudiese ser un poco menor, es la cámara. La cámara frontal ahora ofrece ese modo de siempre centrado que para las videoconferencias resulta muy interesante porque tiene la capacidad de seguirte y mantenerte siempre centrado en pantalla, incluso si te desplazas un poco por la habitación. Por lo demás y hasta aquí, el dispositivo es prácticamente el mismo que el del año pasado, con la misma pantalla, con esos mismos marcos, que es cierto que están más aprovechados que los modelos que vienen con Touch ID en el frontal, pero que sigue siendo, con un grosor generoso. También tenemos el botón de encendido donde se integra Touch ID, que funciona muy bien, todo hay que decirlo, un conjunto de altavoces estéreo, soporte para el Apple Pencil de segunda generación, conectividad Wi-Fi, modelo con opción celular y en resumen, todo lo que hace grande a un iPad, incluso el precio. Y es que este iPad Air parte de los 679 € para el modelo solamente Wi-Fi con 64 GB de almacenamiento. Y aquí es donde viene el principal problema que hace que tal vez no sea el iPad idóneo para la gran mayoría. Y es que yo como usuario de iPad, lo cierto es que no voy a negarle el potencial que tiene este dispositivo, especialmente con ese nuevo procesador. Pero la verdad es que 64 GB de almacenamiento a día de hoy en un dispositivo que no solamente puede consumir contenidos, sino también crearlos, me parece muy poco. Por tanto, es cierto que mi experiencia con este nuevo iPad Air de quinta generación ha sido muy positiva, es un gran producto, pero los 64 GB de ese modelo base me parece que son, muy poco, por lo que lo lógico, lo normal sería dar el paso al siguiente escalón. ¿Cuál es? El de 256 GB. ¿Cuál es el problema? Que ya el precio igual no es tan interesante. ¿Por qué? Porque justo por un poquito más tenemos el iPad Pro de 11 pulgadas. Sí, el modelo de 256 GB cuesta 849 €, pero el modelo base del iPad Pro de 11 pulgadas cuesta 879 €. Es decir, tenemos un iPad que es un modelo Pro por 30 € más. ¿A cambio de qué?
Bueno, pues de partida, el iPad Air de quinta generación y el iPad Pro de 11 pulgadas comparten el mismo procesador, el chip M1. También la memoria RAM, por lo que en cuestiones de rendimiento la experiencia va a ser idéntica. Sin embargo, aquí empiezan las diferencias. El modelo Pro tiene la mitad de capacidad, pero 128 GB ya es mucho más que los 64 GB de base. Además de esto, tenemos una pantalla que, si bien es cierto que es LCD, ofrece la tecnología ProMotion, es decir, una tasa de refresco mucho mayor que se traduce en una experiencia mucho más fluida, incluso en una mejor experiencia con el Apple Pencil. Luego está el tema de la seguridad biométrica. Si en el iPad Air tenemos Touch ID, en el iPad Pro tenemos Face ID. Claro, entre el lector de huellas y el reconocimiento facial habrá quien se decante más por una solución o por otra. A mí personalmente, en un dispositivo como el iPad, lo cierto es que Face ID me parece mucho más conveniente. Esto no significa que a veces no pueda ser un poquito incordio con respecto a colocar la huella y que automáticamente el producto se encienda. Pero cuando lo dominas, cuando por así decirlo te acostumbras a su funcionamiento, es mucho más, pues eso, conveniente que andar con la huella tocando el dispositivo. Y luego está el tema del sonido, donde efectivamente los 4 altavoces del modelo Pro se escuchan muy bien, mejor que los 2 del modelo Air. Y aunque esto ya sí que puede ser lo menos importante, en el iPad Pro tenemos una doble cámara, no solamente el sensor gran angular, sino también un teleobjetivo, además de un sensor LiDAR que para aplicaciones de realidad aumentada da mucho más juego y sobre todo una mejor experiencia. Por lo que, llegados a este punto, puede que tal vez te estés planteando lo mismo que yo. ¿Realmente merece la pena el iPad Air de quinta generación teniendo el iPad Pro de 11 pulgadas? Bueno, aquí tengo que decirte primero que la experiencia, como decía, a nivel de rendimiento, a nivel de usabilidad con las diferentes aplicaciones y demás, tanto en el iPad Air como en el iPad Pro es de notable alto. Son equipos que rinden muy bien, con los que puedes hacer multitud de cosas, no solamente consumir, sino también crear contenido, incluso contenido exigente, como puede ser, pues eso, un vídeo editado con LumaFusion. Sin embargo, por esos pequeños detalles, como la tecnología ProMotion en la pantalla, como el sistema de Face ID o como el conector USB-C que además soporta Thunderbolt, lo cierto es que, bueno, el iPad Pro a mí personalmente me parece más atractivo. Es más, yo soy usuario de un iPad Pro de 11 pulgadas, por lo que te puedo hablar desde un punto de vista muy personal entre uno y otro, porque son dispositivos que utilizo mucho en mi día a día. Así que teniendo en cuenta todo esto y partiendo de la base de que ambos dispositivos a nivel de rendimiento se comportan genial con todo tipo de aplicaciones y demás, lo cierto es que creo que la pregunta que te tendrías que hacer es ¿hasta qué punto realmente quieres el iPad Air frente al iPad Pro? Porque puede que pierdas almacenamiento, pero vas a ganar en muchas otras cosas que desde mi punto de vista, como usuario de un iPad Pro y como usuario que ha probado durante unos cuantos días este nuevo iPad Air de quinta generación, creo que compensan mucho más. El único motivo por el que sí o sí apostaría por el iPad Air de quinta generación es el tema de los colores. Un acabado estético que puede ser mucho más llamativo, mucho más juvenil, y eso, bueno, pues tiene su punto de atractivo. Pero lo cierto es que sería un detalle menor. Así que, a menos que vayas por el modelo de 64 GB, si vas a dar el salto al de 256, mi consejo es que te plantees el iPad Pro. Por lo demás, nos vemos aquí en el Output en un próximo vídeo. Y ya sabéis, cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier comentario, abajo. Un saludo.